Hey, bienvenida mi gente, y en el día de hoy te voy a estar hablando de Vittorio Amuso. Vittorio Little Big Amuso, nacido en 1934, es un destacado mafioso estadounidense y jefe de la familia criminal Lucchese desde 1987, conocido por liderar uno de los periodos más sangrientos de la mafia en Nueva York, apodado así como el Don Mortal. Fue arrestado en 1991 y cumple cadena perpetua por múltiples asesinatos y crimen organizado. Su liderazgo sangriento, junto a su subjefe Anthony Caso, Amuso ordenó el asesinato de cualquiera que sospechara que los traicionaba, incluyendo a miembros de su propia familia. Arresto y condena. Fue capturado en 1991, tras estar prófugo y condenado a cadena perpetua en 1992, cargos que incluyeron también crimen organizado y asesinato. Gobierno desde la prisión. Sí, él gobernó desde la prisión a pesar de estar encarcelado en el Complejo Correccional Federal del Butler, Carolina del Norte. Amuso continuó dirigiendo así a la familia Lucchese durante años, incluso interactuando con otros miembros sobre la administración de la familia. Su impacto fue el reinado de Amuso, que casi destruye a la familia Lucchese debido al alto número de miembros que se convirtieron en informantes del gobierno, testigos protegidos, para evitar la violencia. Actualmente es uno de los jefes con más años en el cargo en la historia de la mafia estadounidense, manteniendo el título de jefe de la familia Lucchese desde su ascenso en 1987. Vittorio Little Big, como lo llamaban, Amuso, es una de las figuras más implacables en la historia de la Cosa Nostra. Ascenso y permanencia como jefe de la familia Lucchese transformaron a una de las organizaciones más discretas en una de las más violentas de Nueva York. Su ascenso fue desde 1934 hasta 1987. Sus primeros años fue nacido en Canarsie, Brooklyn, en 1934. Amuso comenzó su carrera criminal bajo la tutela de Anthony Tony Dux Corallo. Su sucesión fue en 1987, tras la condena de Corallo en el famoso juicio de la Comisión de la Mafia. Amuso fue nombrado jefe con su socio cercano Anthony Giuseppe Caso como subjefe. Su reinado fue un reinado de terror. Bajo el mando de Amuso y Caso, la familia Lucchese rompió con su tradición de baja visibilidad para implementarse así una política de matar a cualquiera que fuera sospechoso de lealtad o cooperación con la ley. Los asesinatos notables. Ordenó el asesinato de Bruno Facciola, a quien se le encontró con un canario muerto en la boca como advertencia para otros informantes. Conflictos internos. Este desató una gran guerra interna contra la facción de Nueva Jersey de su propia familia, tras exigir un tributo mayor, lo que lo llevó a varios miembros a desertar y testificar contra él. Uso de policías corruptos. A través de Caso, Amuso utilizó a los detectives de la policía de Nueva York, Luis Ippolito y Stephen Carapta, para ejecutar al menos 8 asesinatos por encargo. La condena y liderazgo desde prisión. Tras un periodo prófugo, fue arrestado en Pensilvania en 1991. En 1992 fue declarado culpable de 54 cargos, incluidos 9 asesinatos, extorsión y apuesta ilegal. Su sentencia: cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el Complejo Correccional Federal de Butler, Carolina del Norte. Mando actual. A pesar de estar encarcelado por más de 30 años, sigue siendo reconocido oficialmente como el jefe de la familia Lucchese, operando a través de jefes en funciones como Michael Big Mike DeSantis, y en 2023, a sus 88 años, solicitó una liberación compasiva por motivos de salud, la cual le fue denegada por la gravedad de sus crímenes pasados. ¿Y cómo fue su ascenso? El ascenso de Vittorio Little Big Amuso, liderazgo de la familia Lucchese, es una historia de lealtad absoluta, violencia estratégica y una sucesión inesperada que cambió el rumbo de la mafia en Nueva York. Sus inicios en la tripulación. Amuso comenzó su carrera en los años 40 en Canarsie, Brooklyn, donde se unió a la tripulación de la calle 19 Hall Creek, un grupo de ejecutores que operaba bajo el mando del entonces capo Anthony Tony Dux Corallo. Durante esta etapa, Amuso trabajó estrechamente con su protegido y futuro socio, Anthony Giuseppe Caso. Ambos se ganaron una reputación como hombres de acción
hitmen, llamados así, extremadamente eficaces y discretos. En el juicio de la comisión del año 86, el ascenso definitivo de Amuso fue provocado por el juicio de la comisión de la mafia en 1986. Los jefes de las 5 familias, incluido Anthony Corallo, fueron condenados a 100 años de prisión, y la elección de Corallo fue antes de ser encarcelado. Corallo buscaba un sucesor que mantuviera a la familia unida. Aunque inicialmente consideró a otro, finalmente este eligió a Amuso como jefe y a Caso como su segundo al mando, confiando en su mano dura para proteger a la organización del creciente caos. Acoso federal. Toma de posesión. Amuso asumió así formalmente el cargo de jefe en octubre de 1986, aunque algunas fuentes citan que fue en 1987 como el año de consolidación total. La consolidación mediante el terror. Una vez en el poder, Amuso transformó a la familia luchense, conocida históricamente por ser pacífica y rentable, en una de las más paranoicas y violentas. Aumentó así el tributo, exigió un porcentaje mucho mayor de las ganancias a sus capos, lo que provocó tensiones inmediatas muy fuertes, especialmente con la poderosa facción de Nueva Jersey. La eliminación de la competencia. Para asegurar su control, ordenó el asesinato de cualquier miembro que cuestionase su autoridad o que fuera sospechoso de cooperar con el gobierno. Esto incluyó a figuras de alto rango como el capo Bruno Facciola. Su poder absoluto estableció que él tenía la autoridad última y exclusiva para probar cualquier asesinato dentro de la familia, un poder que mantuvo incluso después de irse a la fuga en 1990. Su récord de liderazgo fue, a diferencia de otros jefes que fueron reemplazados al ser encarcelados. Amuso ha mantenido su estatus de jefe oficial de la familia luchense desde su celda en el Complejo Correccional Federal de Burnett hasta el presente, con casi 40 años en el cargo. Es el jefe con el reinado más largo en la historia de las 5 familias de Nueva York. Seguro te estarás preguntando sobre la facción de Nueva Jersey y la guerra interna. Para entender la caída y la resiliencia de los luchenses, es clave analizar la guerra interna contra Nueva Jersey y cómo Amuso ha gestionado su gran poder desde las sombras. La guerra contra la facción de Nueva Jersey. Este conflicto marcó el principio del fin para la era dorada de la familia luchense, debido a la paranoia de Amuso. El conflicto fue que la facción de Nueva Jersey, liderada por Anthony Tumac Axeturu, era extremadamente rentable, pero operaba con mucha independencia. Amuso y Caso exigieron un aumento de un tributo del 50% de la ganancia, lo cual fue rechazado totalmente. La orden de exterminio fue en 1990. Amuso emitió una orden sin precedentes. Whack Jersey, eliminen a Jersey. Sí, ordenó asesinar a toda la facción en unos 30 miembros que era. Consecuencias. La orden fue así, que fue una gran consecuencia tan extrema que muchos mafiosos, sintiéndose traicionados tras años de lealtad, rompieron el código de la omerta, o sea, el código del silencio. Axeturu se convirtió en informante del gobierno, proporcionando pruebas cruciales, y ayudaron a condenar a Amuso a cadena perpetua. Su estructura actual de la familia luchense es que, a pesar de estar en el Complejo Correccional Federal de Butler, Amuso sigue siendo el jefe oficial para operar y utiliza así también una estructura de mando delegado. El jefe en función que actualmente se identifica a Michael Big Mike DeSantis como el líder en las calles. DeSantis, un leal a Amuso, tomó el control en el año 2017 tras desplazar a la facción anterior en un golpe interno aprobado por Amuso desde la prisión. El panel de administración. Debido a la vigilancia del FBI, la familia suele usar un panel de 3 capos para tomar decisiones diarias y evitar que un solo líder sea un blanco fácil para la fiscalía. Hoy la familia luchense es más pequeña y discreta que en los años 90. Se centra en negocios tradicionales como la extorsión laboral, juegos de azar ilegal y préstamos usureros, evitando la violencia pública que caracterizó en el inicio del mandato de Amuso. El poder de Amuso es tan absoluto que incluso a sus casi 90 años ningún miembro se atreve a reclamar el título de jefe mientras él viva. Para profundizar más a detalle del golpe de 2017,
vamos a ver más sobre el papel sobre Michael DeSantis. Para entender cómo Amuso mantiene el control total, pues aquí están los detalles. El golpe de 2017. Aunque parezca increíble, Amuso orquestó un cambio de régimen desde su senda para recuperar el control directo de la calle. Amuso sintió que el entonces jefe en funciones Steve Crea y el jefe callejero Matthews Madonna estaban siendo demasiados independientes y no seguían sus directrices estrictas. La maniobra fue que Amuso envió una carta codificada a través de un mensajero de confianza, ordenando a la administración actual que diera un paso al costado. Resultó que en el año 2017 se haga una reunión, y en esa reunión la facción de los Bronx, liderada por Crea, fue desplazada pacíficamente por la facción de Brooklyn, leal a las raíces de Amuso. Este movimiento consolidó así a Michael DeSantis como el nuevo líder operativo. Michael Big Mike, como le llaman DeSantis. DeSantis es la personificación de lealtad que Amuso exige. Su perfil explica por qué y la familia ha vuelto a sus raíces. La lealtad de sangre de DeSantis fue un ejecutor clave durante la sangrienta guerra de los 80 y 90. Fue encarcelado junto a Amuso y cumplió una larga condena sin decir una sola palabra a las autoridades. El mandato, a diferencia de sus procededores, DeSantis consulta casi todas las decisiones estratégicas con Amuso. Bajo su mando, la familia luchense ha regresado a una estructura más hermética y tradicional, alejándose de los focos mediáticos para reconstruir sus finanzas en el sector de la construcción y el juego ilegal. Su poder de veto, aunque DeSantis toma las decisiones diarias, Amuso mantiene el poder de veto sobre la inducción de nuevos miembros, hacer nuevos socios y los castigos internos. Este sistema permite que Amuso, a pesar de estar en el complejo correccional federal de Boulder, sea técnicamente el jefe de la mafia con más años de servicio activo en la historia de la Gran Cosa Nostra. ¿Y cómo son sus actividades económicas actuales de la familia? Pues aquí vamos a dártelo a conocer. Para entender la supervivencia de los luchenses a la actualidad, hay que observar cómo han vuelto a las sombras para proteger sus finanzas y quienes mueven los hilos bajo el mando de DeSantis. Actividades económicas actuales. La familia ha abandonado la violencia ostentosa de los años 90 para enfocarse así en esquemas de guante blanco y negocios tradicionales altamente lucrativos, como es por ejemplo la extorsión en la construcción, apuestas deportivas y casinos online y préstamos usureros. La extorsión en la construcción mantienen una fuerte influencia en sindicatos de Nueva York, permitiéndoles inflar costosos proyectos y cobrar impuestos a contratistas. Según informes del Departamento de Justicia, siguen infiltrados en sectores de carga y gestión de residuos. En las apuestas deportivas y casinos online han migrado sus operaciones de apuestas a servidores en el extranjero, principalmente en Costa Rica, lo que dificulta el rastreo del FBI. Préstamos usureros. Loan Sharking es su fuente de flujo de caja más estable presentado de dinero con intereses semanales exorbitantes, llamado el VIG, a individuos que no pueden acceder a créditos bancarios. Los capos influyentes y jerarquías actuales, bajo la dirección de Michael DeSantis, la familia se apoyó en veteranos que sobrevivieron a las purgas de Amuso, como Patrick "Patty" Delerson, es el actual subjefe Underwood. Es conocido por su discreción y por ser el puente entre las facciones de Brooklyn y el Bronx. Se encarga de supervisar las actividades en los muelles y sindicatos. Andrew DeSimone se le identifica como el consigliere. Su rol es asesorar a DeSantis y mediar en disputas internas para evitar que las tensiones lleguen a oídos de las autoridades. George B. George Conte, un capo veterano del Bronx, que ha recuperado poder tras cumplir sentencias previas. Es una figura clave en la gestión de las operaciones de extorsión tradicionales, ya que esta estructura limpia entre comillas, ha permitido que la familia lucchese sea considerada hoy en día una de las más estables tras décadas de caos bajo supervisión directa de Amuso desde la CSF Butner. Para desmantelar la estructura de Vittorio Amuso, el gobierno ha dependido de una combinación de traiciones internas de alto nivel y una red de abogados que caminan por la cuerda floja entre la defensa legal y la complicidad criminal.
Los informantes, los hombres que rompieron la omerta, el reinado del terror de Amuso fue tan extremo que obligó a figuras clave a colaborar con el FBI para no ser asesinados por su propio jefe, como es Alphonse, más conocido como Little Eye de Arco. Fue el primer jefe en funciones de una familia en Nueva York en convertirse en informante en 1991, tras una reunión en la que sospechó que Amuso lo iba a ejecutar. Huyó y testificó contra él. Su testimonio fue la base para la cadena perpetua de Amuso. Anthony Giuseppe Caso, el propio socio y su jefe de Amuso, intentó colaborar en 1994 tras ser capturado. Sin embargo, Caso era tan violento y mentiroso que el gobierno anuló su acuerdo de cooperación después de que sobornara a guardias y agrediera a otros presos. Murió en prisión en el año 2020. Anthony Asseturo, el líder de la facción de Nueva Jersey, tras la orden de Amuso de exterminar a todos los Jersey, Asseturo rompió su juramento y entregó toda la estructura operativa del Estado al gobierno, diezmando los ingresos de la familia. El rol de los abogados, los mensajeros de la mafia. En el mundo de Amuso, los abogados no solo son defensores legales, sino piezas estratégicas para burlar las medidas administrativas especiales, la SAMS, que limitan la comunicación de los presos peligrosos. Privilegio de los abogados y cliente. Amuso ha utilizado este derecho legal para transmitir órdenes desde el CCF Butner a través de documentos legales y reuniones privadas. Puede enviar instrucciones de gestión a sus jefes en las calles bajo la apariencia de estrategia legal. Los casos de complicidad, aunque la mayoría actúa dentro de las leyes, algunos abogados han sido investigados por actuar como consiglieres legales, ayudando así a lavar dinero o identificando a posibles informantes basándose en los informes de descubrimiento de los juicios, documentos donde la fiscalía revela sus pruebas. La solicitud de libertad compasiva en el año 2023. Sus abogados intentaron una maniobra legal agresiva, alegando que Amuso, a sus casi 90 años y en silla de ruedas, ya no era una amenaza. El juez rechazó la petición tras recibir informes del FBI que sugerían que seguía tomando decisiones sobre la jerarquía de los lucheses desde su celda. El caso de los policías de la mafia. Es imposible hablar de la extensión del poder de Amuso sin mencionar a sus abogados, los informantes que revelaron la corrupción de Lois Eppolito y Stephen Caracapaz. Estos detectives de la policía de Nueva York eran en la práctica soldados de Amuso que hacían lo siguiente: filtraban quiénes eran los informantes del gobierno, cometían asesinato directamente para la familia lucchese. Fueron descubiertos gracias a la cooperación de mafiosos que prefirieron hablar antes que morir bajo el régimen de la paranoia de Little Big. Hoy la familia lucchese opera con una extrema cautela, limitado el uso de abogados conocidos y prefiriendo una comunicación fragmentada para evitar que un solo informante pueda comprometer a Amuso nuevamente.